Hay una leyenda urbana que probablemente os suena, algo así como que la pronunciación de Z como interdental, Z, viene de un rey que ceceaba, y a partir de ahí la corte y la población en general habrían adoptado la costumbre por adulación, para dar a entender al rey que esa pronunciación ceceosa no tenía nada malo, o simplemente por deseo de adquirir rasgos lingüísticos regios. En fin, algo de eso. Y esta leyenda urbana no está muy difundida en España, pero sí que lo está en otras partes, como los países anglófonos, y diría que especialmente en Estados Unidos, hasta el punto de que la Enciclopedia Británica le ha dedicado un artículo. La cuestión es que cualquiera mínimamente escéptico podrá imaginar que la historia no tiene ni pies ni cabeza desde un punto de vista lingüístico. Y sin embargo, sí que hay una base histórica real. Efectivamente, había un rey que tsetseaba un poco en la habla. Eso sí, hay que entender bien qué quiere decir esto. Y de eso vamos a hablar en este vídeo. Primero, ceceaba el rey Pedro el Cruel. Este Pedro el Cruel es Pedro I de Castilla, que gobernó en el siglo XIV. El historiador López de Ayala, del mismo siglo, efectivamente cuenta que tsetseaba un poco en la habla. Por tanto, confirmamos que sí, que hubo un rey castellano que tsetseaba. Pero hay que tener en cuenta qué más dice López de Ayala y especialmente entender el significado de este verbo. Entonces sí, usa este verbo, pero en ninguna parte dice él, ni ningún otro para el caso, que los cortesanos o los castellanos en general empezaran a cecear a raíz de eso, ni nada mínimamente parecido. O sea, que esta parte de la leyenda urbana es simple y llanamente inventada para darle alguna base. Sin embargo, ojo, no es descabellada la idea de que los cortesanos quisieran imitar un rasgo lingüístico del rey, lo cual no es sino a pequeña escala lo equivalente a cuando los hablantes consideran modélica la variante lingüística de la capital. Pero en cualquier caso, como digo, esto es mera conjetura imposible de demostrar. De lo que sí podemos hablar es del significado de este verbo tsetsear. Y es que, para empezar, en el siglo XIV, tsetsear no significaba lo mismo que cecear como lo usamos hoy en día. A grandes rasgos, pronunciar de la misma forma las letras Z y S como si fuera todo za. Pero, ¿y antiguamente qué significaba? Vamos a verlo. Hacía referencia a defectos de pronunciación en general, tales como los que hoy en día pueden resolver los logopedas. En mi caso fue la R, rotacismo. Pero en general, sigmatismo, lambdacismo, dislalia, disglosia, disartria o disfemia, es decir, tartamudez. Y aquí sí podríamos incluso meter cierta articulación ceceosa similar al ceceo actual, pero ese es solo uno de los muchos problemas englobados en el antiguo concepto de tsetsear. La cuestión es que es prácticamente imposible saber de forma específica el significado del verbo en cada caso. Como vamos a ver, los ejemplos de los textos antiguos dan a entender efectivamente problemas de pronunciación y no hay mucha base para entender si se refería concreta y específicamente a algo similar al actual ceceo. Entonces, vamos a ir viéndolo. El primer uso registrado del verbo parece ser este del siglo XIII de Alfonso X. Está hablando de Moisés, del que actualmente los estudiosos dicen que quizá podría haber sido tartamudo. Entonces, básicamente dice, se quemó la lengua y tsetseó después cuando hablaba, y fue por ende tartamudo. Y aquí, por cierto, me gusta mucho esta expresión, sinónima de tartamudo, embargado de la lengua. Y luego, en otra parte dice, fue Moisén hombre muy razonado y de muy buenas razones, pero que embargado de la lengua, como habedes ya oído. Entonces aquí vemos que básicamente este tsetseó es más o menos sinónimo de tartamudear o embargado de la lengua. Luego el siguiente ejemplo yo no lo he encontrado hasta precisamente el de López de Ayala. Dice, fue el rey don Pedro asaz grande de cuerpo e blanco e rubio. Tsetseaba un poco en la habla, era muy cazador de aves e fue muy sufridor de trabajos. Entonces aquí, sin más contexto, porque el texto pues, realmente no da mucho contexto, no sabemos qué quiere decir este tsetseaba, aunque luego vamos a sacar las conclusiones. Luego tenemos este ejemplo del Corbacho, 1438. Dice, la boca grande, tsetseoso, tartamudo, los dientes ajelgados o dentudos, la barba partida, la cara redonda y ancha, las orejas grandes y colgadas, sigue hablando luego gordo, corto, tuerto del todo, obisco del un ojo. Y otra vez, aquí no podemos intuir muy bien qué es esto de ceceoso, pero aparece justo al lado de tartamudo, con lo que debía ser o lo mismo o algo muy parecido. Luego tenemos estos versos que dice,
El uno hablando un poco tsatsea, el otro andando a veces cosquea, el otro se pone antojos que vea. Entonces vemos que usa este tsatsea, que era una variante de tsetsear, junto con cojear y ponerse anteojos, es decir, que no veía, ¿no? Es decir, todo defectos. Pero de nuevo, no sabemos exactamente en qué consiste tsatsear, simplemente en que es un defecto hablando. Y luego, muy interesantes son estos 4 fragmentos de Hernando del Pulgar de los claros varones de Castilla. Vamos a leerlos. Primero, fue hombre delgado de cuerpo, de muy hermoso gesto y de mediana estatura, y bien compuesto en la proporción de sus miembros. Ceceaba un poco. Segundo, fue muy gran predicador y ceceaba un poco. Y como quier que pequeño de cuerpo, su órgano resonaba muy claro, y tenía singular gracia en sermonear, tan bien en lengua latina como en la suya materna. Tercero, la cara tenía larga y honesta, la nariz un poco luenga, tenía la lengua tsetseosa. Y cuarto, hablaba muy bien y con buena gracia, ceceaba un poco. Entonces, nuevamente, dice que tal o cual hombre ceceaba, pero no sabemos exactamente en qué consiste cecear en esta época. Entonces, no queda más que irse a los documentos lingüísticos más antiguos. Hay que hacer un poquito de filología. Pero antes de eso, estoy preparando algo. Y si os interesa el contenido de este vídeo, sin duda os va a interesar este algo que estoy preparando. Ya digo que no es un curso, aunque ya hay gente que ha pedido un curso de castellano medieval, así que habrá que hacerlo. Pero esto concretamente no es un curso. De momento no puedo decir mucho más, pero lo anunciaré en los próximos meses. Así que para no perdértelo, apúntate a mi boletín pacus.es/boletín. Entonces, como decíamos, para comprender qué significaba el verbo cecear, tsetsear, por esta fecha, tenemos que irnos a documentos lingüísticos, no solo a documentos literarios. Y el documento lingüístico más antiguo, afortunadamente, es uno bastante bueno, el Vocabulario Español Latino de Nebrija, que dice tsetsear y lo traduce por el verbo latino balbutio. Luego el adjetivo tsetseoso lo traduce por el adjetivo latino balbus y también por el adjetivo latino blaesus. Y luego, para tartamudo y para tartamudear, usa exactamente lo mismo, balbus, blaesus y balbutio, de donde por supuesto viene balbucir, que actualmente es una especie o una variante del tartamudeo. Y por cierto, como curiosidad, la palabra bobo es la evolución de balbus, por este prejuicio de que quien tartamudea es un poco tontito. Y luego, en cuanto a blaesus, pues miramos un diccionario de latín y, por ejemplo, en el clásico de bachillerato dice blaesus balbuciente. Con lo que ahora ya sí sabemos qué significaba cecear en esta época. Básicamente tartamudear en general y, por extensión, hablar con defectos, pero no específicamente cecear con la Z. Esto en cuanto a este documento lingüístico. Volviendo a los literarios, tenemos este fragmento de la Lozana andaluza, ya del siglo XVI, bastante tardecito, en el que de hecho está muy claro el significado de cecear. Dice la Lozana: ¡ay, amarga! Mucho tartamudeas. Di alcatara. Y dice la otra: alcagotara. Y responde la Lozana: ¡ay, amarga, no así! Y tanto ceceas. Lengua de estropajo tienes. Entonces aquí vemos que se usan literalmente como sinónimos tartamudear y cecear. Más aún cuando en alcatara no hay ningún sonido ceceoso que pudiera dar a entender que cecear tiene que ver con la Z. Entonces, conclusión hasta el momento, cecear en la Edad Media no tiene que ver con el ceceo actual, sino con algo negativo del habla. Ahora bien, también podía tener un significado positivo, y esto lo vemos precisamente a partir de Nebrija, porque ya hemos visto las correspondencias que da él, pero unos pocos años después, precisamente esa es una de las cosas que le critica Juan de Valdés, que él traduzca cecear por balbutio, lo cual debe de querer decir que también podía tener otro significado y que Nebrija solo recogió el negativo, no el positivo. Lo malo es que Juan de Valdés critica lo que dice Nebrija, pero luego él no nos da la solución. Valdés no dice debería haberlo traducido por tal en latín. Simplemente critica y se calla sin aportar nada. Por tanto, ese trabajo lo tenemos que hacer nosotros. Volvemos al famoso texto de Ayala. Y vamos a fijarnos bien. Dice: fue el rey don Pedro asaz grande de cuerpo, y blanco, y rubio, y ceceaba un poco en la habla, y era muy cazador de aves, y fue muy sufridor de trabajos. Es decir, vemos que aquí todo esto es para echarle flores al rey. Era grande, blanco, rubio,
era muy cazador, ¿no? Una actividad viril, y muy sufridor de trabajos, es decir, que trabajaba mucho como buen rey. Y ahí entre medio tenemos ese y ceceaba un poco en la habla, que, por cierto, si no pronunciamos la aspiración, entonces es el habla. Ahora, volvemos también a los ejemplos de Hernando del Pulgar, y este uso positivo es súper evidente en los fragmentos 2 y 4, y es probable en el 1. Dice en el 2, muy gran predicador, y ceceaba un poco. Luego dice, su órgano resonaba muy claro y tenía singular gracia en sermonear. Es decir, precisamente está diciendo que hablaba muy bien. Y literalmente lo dice en el 4. Hablaba muy bien y con buena gracia, ceceaba un poco. En cambio en el 3 dice, tenía la lengua tsetseosa. Por cierto, aquí las grafías con C cedilla o con C normal, eso no tiene nada que ver. Eso es una cuestión ortográfica de la época, pero no marca un significado o el otro. Entonces, tenemos aquí este tenía la lengua ceceosa, lo cual nos puede recordar un poco a lo que decía la Lozana. Y tanto ceceas, lengua de estropajo tienes. Entonces es probable que este ejemplo sí sea cecear negativo. Y esto de Hernando del Pulgar es muy interesante porque vemos que el mismo autor en la misma obra puede usar el verbo con los dos significados. Y esa es la conclusión hasta el momento. Cecear como algo malo, grosso modo tartamudear, y cecear como algo bueno. Ahora, ¿qué es cecear como algo bueno? Primero, lo podemos detectar en los textos, por supuesto, fijándonos bien en el contexto, pero especialmente por un poco. Ceceaba un poco. Entonces podemos suponer que ese ceceaba un poco es el ceceo bueno. Es el ceceo conocido oficiosamente en la bibliografía como cecear por gracia, que era una pronunciación más o menos afectada, típicamente propia de galanes y damas pizpiretas, coquetas, etc. Pero todavía no sabemos en qué consistía exactamente ese cecear bueno, ese cecear por gracia. Afortunadamente hay algunos testimonios de principios del siglo XVI que nos dan algunas pistas sobre las características fonéticas de este ceceo por gracia. En conclusión y resumidamente y muy simplificadamente, tenemos que la C cedilla en la Edad Media representa típicamente el sonido ts. Por ejemplo, caza se refiere a caza, lo de cazar animales. Entonces, caza. Y esto en la Edad Media contrasta con casa, ya lo leamos casa o casa, sonora o sorda. Aquí no nos vamos a meter en eso. La cuestión es que nos tenemos que fijar en la tachuelita que hay debajo de la S, que cuando la tachuelita está hacia arriba, eso significa que la S se pronuncia con la punta de la lengua hacia arriba, mientras que la S con la tachuelita hacia abajo se pronuncia con la lengua más o menos plana. Aquí, como digo, lo estamos haciendo de forma muy simplificada, no vamos a entrar a explicar el reajuste de las sibilantes, de eso ya tengo muchos vídeos, pero básicamente lo que parece que significaba este ceceo por gracia es pronunciar estas dos cosas, lo que en principio sería caza y casa, con la punta de la lengua hacia arriba, como casa, con la lengua plana. Y aquí, los que seáis del centro y del norte de la península ibérica, quizá no estáis oyendo muy bien la diferencia. Y eso que estoy intentando exagerarla bastante. Pero los andaluces, los canarios y los hispanoamericanos, estoy bastante seguro de que sí estáis captando la diferencia entre casa y casa. Casa, con la punta de la lengua hacia arriba, es la típica S castellana, la S centronorteña, mientras que casa, con la lengua plana, es la S andaluza, canaria, hispanoamericana y de muchas otras lenguas como el inglés, el francés, etc. Conclusión, que este ceceo por gracia era pronunciar con la lengua plana, lo cual además, en época del rey Pedro, tenía que ser sumamente insólito. Y de ahí que llamara la atención como algo exótico, como algo gracioso en el sentido bueno, ¿no? Como algo lleno de gracia, no gracioso digno de burlarse. Entonces, concluyendo, ¿ceceaba el rey Pedro? Pues más allá de la mayor o menor imposibilidad de demostrar históricamente un detalle tan anecdótico, solo podemos basarnos en el único testimonio de una fuente relativamente contemporánea al propio rey. Según López de Ayala, ya hemos visto que Pedro el Cruel tsetseaba un poco, pero esta característica de su pronunciación era algo visto de forma positiva y no negativa. En cualquier caso, lo verdaderamente importante es entender que el ceceo del rey no equivalía al ceceo actual, sino a un fenómeno distinto y de hecho prácticamente lo contrario. Era un fenómeno más parecido acústicamente al seseo actual que al ceceo actual. Y ya para terminar, a modo de epílogo,
¿por qué los anglófonos dicen que los españoles cecean? Y esto lo dicen especialmente los estadounidenses. Pues bien, que tenga tan buena acogida entre anglófonos la leyenda urbana del rey que ceceaba, y que de ahí viene que los españoles, en contraposición a los hispanoamericanos, ceceen, no puede basarse, exclusivamente al menos, en que los españoles pronunciemos la Z como interdental. En mi opinión, aquí debe de haber algún sesgo también relativo a la traducción, porque lógicamente los anglófonos no dicen cecear, ellos hablan de lisp, que esto normalmente se suele traducir por ceceo o cecear. Ahora bien, el ceceo actual es pronunciar todo como Z, mientras que el lisp anglófono no hace referencia a eso, o al menos no exclusivamente. Además, no tendría demasiado sentido, ya que el inglés también tiene una fricativa interdental sorda como la española, por lo que no puede extrañarles esa pronunciación. Al fin y al cabo, es muy parecida a la pronunciación general de cinco y de think. Entonces, aquí, definición de Wikipedia. El lisp es un trastorno del habla en el que una persona articula incorrectamente las sibilantes en general, que ya vemos que son muchas. S, z, ts, ts, sh, sh, ch, ch. Pues cualquiera de todas estas puede ser lisp. Estas articulaciones incorrectas suelen dar lugar a un habla poco clara en lenguas con sibilantes fonémicas. Conclusión, que el lisp es mucho más amplio que el ceceo. Eso sí, parece que efectivamente el tipo de lisp más frecuente en inglés es el, digamos, ceceante. Pronunciar, por ejemplo, sun, sol, de forma más parecida, pero no exactamente, a thun. Sin embargo, de nuevo, esto no puede ser la única causa para afirmar alegremente que los españoles cecean. Por supuesto, puede haber cierta percepción de eso en comparación con las variedades hispanoamericanas de ceseo generalizado, pero no puede ser lo único. Y creo que el otro factor, quizá de hecho el predominante, es la S típica castellana, o sea, la apicoalveolar con la punta de la lengua contra los alvéolos, la S. Esta S es acústicamente intermedia entre la S más general en las lenguas y el primer sonido de shu. En cambio, la S inglesa es prácticamente la misma que la S andaluza, canaria, hispanoamericana, con la lengua relativamente plana. Y si tenemos en cuenta que otro lisp muy frecuente en inglés es pronunciar la S de una forma similar a sh, si esta S típica castellana a los anglófonos les suena más a sh que a S, entonces esto da mucho más la sensación de que los españoles cecean. Y esto, dentro de España, los andaluces y los canarios estamos ya acostumbrados a esta S castellana, por lo que no nos suena rara y casi no nos damos cuenta. Pero en Hispanoamérica no están tan acostumbrados y de hecho cuando un hispanoamericano quiere imitar para burlarse a un español, lo que hacen es, por supuesto, usar entonación del centro y del norte de la península, usar palabras típicas de España que no se usan allá, pero, por supuesto, pronunciar la Z muy exagerada y además las S las pronuncian así. Y de la misma forma que esto les choca a los hispanoamericanos, sin duda también les debe de chocar bastante a los anglófonos. Total, mis conclusiones de todo esto. Eso de que Spaniards have a lisp realmente no se debe traducir por los españoles cecean, porque ya hemos dicho que el lisp pueden ser muchas otras cosas. Y, por otra parte, esta afirmación se basa en al menos dos factores. Sí, la Z interdental ausente en la pronunciación hispanoamericana, pero, en mi opinión al menos, especialmente por la S apicoalveolar centro-norteña. Y ahora, ya sí, terminamos, pero recuerda, estoy preparando algo. Para no perdértelo, apúntate en pacus.es/boletín.